el costo que se invierte para comprar las máquinas. Los equipos, principalmente los equipos pesados, trabajan a la intemperie, en condiciones algunas veces adversas de clima, de lluvia, etcétera. Entonces, estas condiciones adversas hacen también que la máquina sufra un deterioro. Cuando se hace el análisis de costos para una obra, el porcentaje que se asigna al costo de las máquinas y a su costo de operación es un monto importante que puede definir la diferencia entre una obra que se puede ganar dinero, una obra que no se va a ganar dinero. Entonces, por eso es muy importante que los costos horarios sean los correctos, que no estén excedidos, porque en ese caso el costo de propuesta sería muy alto, pero tampoco pueden ser muy reducidos porque harían que la empresa en vez de ganar pierda plata. El costo de operación también está relacionado con las condiciones de la obra. Si la máquina se esfuerza más, va a consumir más combustible, por ahí los cambios de aceite, de filtros han de ser más frecuentes. Entonces, una parte importante del costo horario de operación han de ser el precio del combustible, de los lubricantes, de los filtros. Y en cuanto al costo financiero, es importante la tasa de interés que se va a pagar por el capital que uno ha invertido en la compra de la máquina. Esto normalmente, por los costos elevados que tienen las máquinas, se hace mediante préstamos bancarios. Y lógicamente, el aprovechar bien las máquinas ha de depender de las condiciones de mantenimiento y también de la habilidad de los operadores y del costo que demanda la mano de obra. Vamos a dejar entrar algunos que creo que están por ahí. Por favor, avisen a sus compañeros que no se deje entrar al aula a los estudiantes que no tienen el correo institucional, porque la universidad al final ha invertido un dinero para que todos tengan el correo institucional, que tiene algunas ventajas tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, en este momento todos deberían tener el correo institucional. Entonces, para sacar un costo tenemos una estructura. Vamos a definir en tres grupos: los costos fijos, los costos por consumos y los costos de operación. Los costos fijos son aquellos que obligatoriamente hay que gastar, incluso cuando la máquina no trabaja. Puede haber periodos en que se concluye una obra y hasta que aparezca otra, las máquinas quedan paradas. Pero estos costos fijos igual hay que cancelar, porque son obligaciones que se han contraído para poder tener el dinero suficiente para comprar las máquinas. Entonces aquí está la depreciación, la inversión, el seguro y el mantenimiento. La depreciación es la pérdida de la máquina por el transcurso del tiempo. O sea, aunque la máquina no trabaje, va a haber una depreciación de su costo. Por ejemplo, si tenemos en este momento un auto modelo 2019, flamante, 0 kilómetros, no va a valer, no va a tener el mismo precio que cuando se compró, porque han salido nuevos modelos, hay nuevas ofertas, etcétera. Entonces, por ese transcurso de tiempo de 2 años, el vehículo ha perdido un porcentaje de su valor. Entonces, la depreciación es la pérdida del valor de la máquina por el transcurso del tiempo, sin considerar si trabaja o no trabaja. En las empresas del Estado, los equipos, como todo el resto de los bienes, tienen un factor de depreciación. Los contadores le aplican cada año esa pérdida de depreciación. Incluso las computadoras, seguramente las computadoras tienen una depreciación
en 5 años al llegar a cero. Entonces quiere decir que cada año se deprecian 20%. Entonces contablemente las computadoras que digamos valían $1,000, para entrar a la siguiente gestión solo van a valer 800, después 600, etcétera. Porque no puede aparecer un dato falso de una máquina que ya no cuesta lo mismo, que ya no puede aparecer en el inventario con su precio original. Entonces, eso es la depreciación. Al contador, en el caso de las entidades del Estado, no le interesa mucho el estado en que se encuentra, puede estar en un estado perfecto, si no aplica ese factor de manera indiscriminada. Nos volvemos a decir, la depreciación es la pérdida del costo de la máquina por el transcurso del tiempo. La inversión es el dinero que se gasta en la compra de las máquinas. Tiene que ver principalmente con el interés que hay que pagar. Nadie va a prestar dinero gratis. Entonces, actualmente, para el costo de máquinas, podemos decir que hay un promedio de interés del 12% anual. Eso significaría un 1% mensual. Entonces, esta inversión o este interés que se ha comprometido con el banco mediante un documento, hay que cumplirlo a pesar de todo. Si ha llovido, la máquina no ha trabajado, cualquier otra cosa. Entonces, es una obligación que también no tiene que ver con el trabajo que realiza la máquina, sino que cada mes que pasa uno tiene que ir al banco y pagar el interés que corresponde por la plata que nos han prestado. El seguro es un gasto que se hace para poder tener un fondo de respaldo cuando existen contingencias. Actualmente se ha difundido mucho el pago de seguro en los automóviles. Entonces, hacer cargo de la reparación y si ha sufrido la pérdida del vehículo, de igual manera, el seguro le va a devolver el monto que se ha asegurado por el vehículo. Entonces, en el caso de los equipos pesados, va a cubrir las contingencias que se puede dar. Un tractor se puede desbarrancar o puede sufrir un daño mayor. Entonces, en ese caso, el seguro se va a hacer cargo. Entonces, el seguro no se paga por un mes o por días. Normalmente se paga por año. Entonces, al seguro no le interesa si en el transcurso de ese año la máquina solo ha trabajado 7 meses y 3 meses ha estado parado, porque el contrato ha sido un seguro anual y es la forma en que trabajan los seguros. Entonces, también está, este costo es independiente del trabajo de la máquina. El mantenimiento había que dividir en dos partes. Hay un mantenimiento rutinario que igual se hace aunque la máquina esté parada, hacer funcionar la máquina, controlar los aceites, ver la batería, etcétera. Entonces el mantenimiento, una parte puede entrar en los costos fijos, pero el porcentaje mayor correspondería ya a los cambios de piezas, reparaciones mayores, etcétera, que se va a producir cuando la máquina esté trabajando. Los defectos, lógicamente, van a aparecer como consecuencia del trabajo que realiza la máquina. Entonces, estos son los costos fijos que decimos son independientes de si la máquina trabaja o no trabaja. Luego tenemos los consumos, los costos por consumo. En algunas planillas aparecen costo de materiales. ¿Qué son los materiales que se utilizan para que la máquina trabaje? En primer lugar está el combustible. Sin combustible la máquina no puede trabajar. Están los lubricantes, que periódicamente tienen que ser cambiados de acuerdo a la recomendación del fabricante. Van a estar también ahí las llantas, bandas. En el caso de alguna de las planillas también se incorpora las cuchillas de las hojas topadoras, las uñetas de los cargadores frontales, etcétera. Entonces son cosas que se consumen durante el trabajo de la máquina y que es un gasto que se realiza en algunos casos incluso diariamente, otros con una cierta periodicidad. Los lubricantes se cambiarán cada 250 horas, algunos otro tipo de lubricante cada 500 horas, los filtros lo mismo. Entonces en consumos también entran los filtros.
Y finalmente alguien tiene que operar la máquina. Entonces ahí vamos a tener el costo de operación, que se refiere al costo de la mano de obra. Podemos considerar el operador y en algunos casos se puede considerar el operador y su ayudante. Si tienen preguntas, nada. Después vamos a ir definiendo algunos parámetros que nos van a permitir calcular el costo horario de operación, la vida útil del equipo. Vamos a tener un equipo nuevo y desde que empieza a trabajar va a ir transcurriendo un tiempo en que la máquina va a ir sufriendo pequeños deterioros mayores, etcétera, hasta que va a llegar un momento en que mantener la máquina trabajando resulta muy caro por el frecuente cambio de piezas y el costo del mecánico. Entonces, en ese momento se ha acabado la vida útil. Entonces, la vida útil ha de ser el tiempo que transcurre desde que hemos comprado la máquina hasta que llega a un nivel de desgaste que hace que esta máquina ya no es conveniente hacerla trabajar por más tiempo, porque en vez de ganar plata, el costo de mantenimiento va a ser un tema que nos va a hacer perder. Pues en vez de tener un beneficio económico, vamos a tener una pérdida debido a este costo de mantenimiento y de la reposición de piezas. Entonces, en este momento podemos decir que la máquina ha llegado al final de su vida útil. Dentro de la política de cada empresa puede ser que no se espere llegar a al final de la vida útil, sino que se lo pueda revender cuando todavía esté en buen estado para comprar un equipo nuevo. Entonces depende de la política que tenga una empresa. Pues la vida útil también va a ser un dato que va a definir el empresario. Nosotros podemos decir que las máquinas en nuestro país duran al menos 15 años. Lo mínimo que podemos considerar es 15 años. Pueden durar 20 años. Incluso tenemos máquinas que desde hace 30 años todavía se mantienen en condiciones de trabajar. Entonces, repitiendo, la vida útil es el tiempo que va a transcurrir desde que se ha comprado la máquina hasta que llega a un nivel de desgaste que impide que la máquina siga trabajando en condiciones de generar un ingreso económico. Si tienen preguntas, para la vida útil, en el caso de nuestro país, hay que tener en cuenta las condiciones en que se puede encontrar. Tenemos un equipo nuevo que va a tener un determinado costo de adquisición y también su vida útil ha de ser al menos 15 años. Entonces la vida útil va a ser parte de una depreciación, de la pérdida del valor de la máquina. Entonces podemos llegar a un equipo usado. El equipo usado va a ser el valor residual o su valor de reventa en el momento que se ha decidido parar la máquina y revenderla. Vamos a partir de un precio de adquisición. Es el costo de la máquina, incluyendo transporte, seguro, impuestos, etcétera, hasta llegar al depósito central de la empresa. Entonces, los costos fijos, hemos dicho, son los gastos que se deben realizar independientemente del trabajo de la máquina, incluso cuando la máquina ha dejado de trabajar. La depreciación es la disminución del valor original de la máquina como consecuencia del transcurso del tiempo y también del desgaste por uso de acuerdo a las condiciones en que has realizado su trabajo. En todas las planillas de cálculo vamos a encontrar que la depreciación es igual al costo de adquisición menos el valor residual, dividido entre la vida útil de la máquina en horas. El valor residual es el valor de reventa. Incluso cuando la máquina ya no está en condiciones de trabajar, todavía tiene un valor, aunque sea en condición de chatarra o en condición de aprovechar los repuestos,
las piezas que se encuentran en buen estado. Entonces, va a haber siempre un valor residual. Si tienen preguntas. Entonces, el valor residual, podemos decir que es la máquina, es el precio, el costo que la máquina conserva después de haber llegado a su vida útil. Esta vida útil es variable, hemos dicho, de acuerdo a este concepto. Porque si ese dinero que uno tenía guardado, en vez de invertir en la máquina, lo hubiese prestado incluso al banco, ese dinero gana un porcentaje. Entonces siempre gana un interés. Por eso es que siempre vamos a considerar la inversión, ya sea que compremos con dinero propio y mayor aún si compramos con un dinero que se ha conseguido del banco. El seguro ya dijimos que cubre los riesgos a que está sujeta la máquina durante su trabajo y es un costo que se paga normalmente de manera anual. Todos los costos de funcionamiento tenemos los combustibles, los lubricantes, los filtros, las llantas, bandas, mangueras, todo eso que hacen que la máquina pueda funcionar. El mantenimiento es el costo de reposición de partes y de reparaciones para conservar la máquina en buenas condiciones de trabajo. Hemos dicho que podemos dividir una parte en los costos fijos y otro en los costos de operación. Y el costo de la mano de obra es el salario que pagamos al operador y, si es necesario, tener un ayudante permanente para cada operador. Hay una diversidad de modelos de planillas para hacer el costo horario de operación. Tenemos la del ingeniero Leopoldo Varela, que es la planilla número 1. Es un consultor mexicano que lo tomamos en cuenta porque ha estado muchas veces en Bolivia porque es un consultor del Banco Mundial, entonces ha estado asesorando a varias empresas para realizar presupuestos y realizar el costo, para sacar el costo de algún proyecto que se quiere financiar con un organismo internacional. Vamos a ver la planilla Caterpillar, que es una planilla que propone el fabricante, pero que, como su nombre indica, están indicadas principalmente para los equipos de esta máquina. El Akomatsu también ha hecho una planilla propia, que de igual manera se adecua muy bien a las máquinas que tienen esta marca. Luego vamos a ver una planilla de la Dirección Nacional Integrada del Transporte del Brasil, que es una planilla Excel muy interesante y que prácticamente recoge criterios de estas otras planillas. Esta es una planilla que se utiliza oficialmente en el Brasil en cualquier transacción que se quiera hacer con el Estado. Entonces, la hemos adecuado un poco y puede ser una de las planillas que más fácilmente nos puede permitir calcular el costo horario de operación. Si tienen preguntas, ustedes tienen en el tablón una planilla que vamos a ir viendo. Entonces, la planilla número 1 del ingeniero Varela tiene la depreciación, que hemos dicho ha de ser igual al costo de adquisición,
menos el precio de las llantas, menos el valor residual, dividido entre la vida útil en horas. ¿Por qué se quita al precio de adquisición el costo de las llantas? En algunos casos de mangueras o bandas. Eso se quita porque las llantas, los neumáticos son elementos que se desgastan con mayor rapidez que el resto de la máquina. Normalmente una volqueta que trabaja durante todo el año, el cambio de llantas se realiza una vez por año, o sea, cada año hay que cambiar las llantas. Entonces, por eso es que este elemento que se cambia con mucha frecuencia, le quitamos al costo de adquisición y le vamos a llevar a la parte de los cargos o los consumos necesarios para el trabajo de la máquina. Va a estar junto con el combustible, lubricantes, etc. Luego tenemos la inversión, que esto proviene de un análisis de interés compuesto, es el costo de la máquina menos neumáticos más el valor residual multiplicado por la tasa de interés anual, entre 2 veces las horas trabajadas por año. H sub A son horas trabajadas por año. En promedio vamos a considerar que las máquinas en condiciones normales, cuando existen obras para el dueño de las máquinas, de manera continuada vamos a considerar 2.000 horas. Nuestras horas trabajadas por año han de ser 2.000. El seguro también tiene una expresión similar, ha de ser el costo de la máquina menos neumáticos más el valor residual, pero multiplicado por la prima de seguro anual, dividido entre 2 veces las horas trabajadas por año. Finalmente, el costo de mantenimiento, que vamos a considerar que es igual a un factor multiplicado por la depreciación que calculamos en el inicio. Entonces, mantenimiento ha de ser igual a un factor Q multiplicado por la depreciación. Y en el texto tenemos esta tabla para los coeficientes de mantenimiento. Para los tractores de orugas, cargadores frontales, mototraillas, tenemos un factor que varía de 0,5 a 0,9. El promedio sería 0,7. Para motoniveladoras, excavadoras, tractores agrícolas, camiones aguateros, de 0,35 a 0,75. Esto sería un promedio de 0,6. Así tenemos para varios tipos de equipos los coeficientes de mantenimiento recomendados. Entonces, estos factores vamos a aplicar cuando tengamos que sacar el costo de mantenimiento. Luego hemos dicho que vamos a tener los gastos que generan los elementos de funcionamiento de la máquina. El combustible ha de ser igual a la cantidad de combustible que gasta la máquina por hora por el precio unitario del diésel. En general, los equipos pesados utilizan diésel. Si una máquina, un tractor, digamos, mediano, utiliza 20 litros en cada hora de trabajo, esos 20 litros vamos a multiplicar por el precio actual del diésel. En dólares, como tenemos precio subvencionado, es 0,52 de dólar, entonces ser 20 por 0,52, que sería el costo horario del combustible. Los lubricantes han de ser cada uno de los lubricantes, la suma de los lubricantes que tenemos en los diferentes elementos que tiene la máquina. Al menos van a tener en el sistema hidráulico, en el motor, en la transmisión. Entonces, esos lubricantes que si tienen precios diferenciados, cada uno de ellos vamos a multiplicar por su costo unitario. En el caso de las llantas, bandas o mangueras, si fuera correas transportadoras, pero concretamente para las llantas, ha de ser igual al costo horario de las llantas. El costo horario de las llantas ha de ser igual al precio de adquisición del juego de llantas. Si una volqueta tiene 6 llantas, ha de ser el costo de las 6 llantas dividido entre la vida útil. Hemos dicho que normalmente en trabajos continuados la vida útil de las llantas es 2.000 horas, entonces el costo de las llantas dividido entre 2.000.
Y el cargo por operación ha de ser el sueldo, el salario del operador dividido entre las horas efectivas que se trabajan por mes. Las horas efectivas no son 30 días ni son 25 días. Eso hay que hacer un análisis especial para sacar las horas efectivas que se trabajan cada mes. Si tienen preguntas, nada, todo está claro. Entonces, de principio vamos a definir las horas trabajadas al mes. Para esto hay que considerar los días que efectivamente se trabaja. Vamos a ver primero los días que no se trabajan. Los días que no se trabajan son los domingos. Por ley son días de descanso. Al año tenemos 52 domingos. Luego tenemos los feriados de ley que tampoco se trabaja. En nuestro país son 12 días de feriados por ley, empezando el 1 de enero, 2 días de carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, el 1 de mayo, antes en enero el día de fundación del Estado Plurinacional, el Año Nuevo Aymara, el 6 de agosto, el 14 de septiembre en nuestro caso, un día en Todos Santos y el día de Navidad. Entonces, todos esos días que están establecidos en la ley suman 12 días que no son laborables. Cada trabajador al menos tiene derecho a 15 días de vacación. Entonces, esos 15 días tampoco se trabaja. También tiene derecho a tener bajas por enfermedad, porque no son de acero. Entonces, los operadores y los trabajadores en general se enferman y tienen bajas por enfermedad. Se considera un promedio de 10 días al año. También hay interrupciones por la lluvia. Esto va a ser más o menos de acuerdo a la zona en que nos encontremos. En la zona del trópico, lógicamente, los días de lluvia que impiden el trabajo de las máquinas han de ser mucho mayor que aquí en el valle. En el valle, los días que por su intensidad no se puede trabajar todo el día han de ser 8. Entonces consideramos un promedio de 8 días que impiden el trabajo de las máquinas, porque en Cochabamba normalmente llueven algunas horas, pero no llueven las 24 horas. Entonces, de alguna manera permiten el trabajo, aunque sea solo de los tractores. Entonces, si sumamos esto, resulta que tenemos 97 días que no se trabajan al año. Entonces, podemos sacar los días trabajados al mes. Ha de ser 365 menos 97 días, que son días no laborables, dividido entre 12. Quiere decir que al mes se trabajan 22.33. Pero a nosotros nos interesan las horas trabajadas al mes. Las horas trabajadas al mes han de ser estos días trabajados al año por la jornada laboral establecida en la Ley General del Trabajo, que son 8 horas. Entonces, 22.33 por 8 son 179. Entonces, en general, vamos a tener el número de horas trabajados al mes han de ser 179. Entonces, este ha de ser un valor que vamos a utilizar en todas las planillas. Por lo tanto, el costo horario del operador ha de ser igual al salario mensual dividido entre 179. Si tienen preguntas, entonces saquen su planilla del tablón para poder hacer un ejercicio. La planilla es esta. Dice planilla de cálculo número 1.
vamos a hacer primero como ejemplo una motoniveladora Caterpillar 16H. Pues en máquina ponemos eso. Pues, ¿cuántos años definimos para el trabajo de la máquina? En nuestro país hemos dicho mínimo 15. Una máquina nueva ha de trabajar tranquilamente durante 15 años. Entonces anotamos que la máquina va a trabajar 15 años. Las horas trabajadas por año en promedio, y para razones de cálculo, es 2000. Puede ser más o menos de acuerdo a las condiciones de la empresa y a la disponibilidad de trabajos. Por lo tanto, el tiempo total de posesión o el tiempo de trabajo total de la máquina ha de ser 15 por 2000. Entonces sería 30,000. Pues la vida útil de la máquina en horas ha de ser 30,000. Tenemos que tener datos de la entrega. Nos dicen que esta máquina vale $315,000. El análisis del costo de operación se puede hacer en dólares o en bolivianos, pero para que las cifras no sean muy grandes, es más cómodo hacer en dólares. Nos dice 315,000. El costo de los neumáticos. La motoriveladora tiene 6 neumáticos. Los que tienen son neumáticos reforzados por el tipo de trabajo que realiza la motoniveladora. Entonces, cada neumático nos cuesta a $800 como mínimo, dependiendo del tamaño, la calidad, la marca, etc. Los podemos considerar 800. Si son 6, ha de ser $4,800. Pues hemos dicho que le quitamos el costo de los neumáticos porque estos elementos se van a ir renovando cada año. Por eso es que le quitamos al precio de entrega, para tener el precio de entrega menos neumáticos que denominamos B sub A. Entonces, ¿cuánto ha de ser 315,000 menos 4,800? Entonces, el precio de entrega menos neumáticos B sub A ha de ser a 310,800. Luego tenemos que definir también el valor residual. Podemos decir que una máquina nueva después de 15 años podría tener todavía un valor de reventa del 20%. ¿Cuánto va a ser el 20%? El valor residual se aplica al costo total de la máquina. O sea, al ser el 20% de 315,000. Y esto nos da 63,000. Lo malo que esto estaba en porcentaje. Entonces sería 63,000.
El valor residual de la máquina, después de 15 años, el valor de reventa sería 63,000. Luego aplicamos la depreciación, que ha de ser igual el valor de adquisición menos neumáticos es 310,200. Menos el valor residual, es 63,000. Eso dividido entre la vida útil en horas, que es 30,000. ¿Cuánto sale eso? A ver, despierten. $8,24, ingeniero. 8,4. Sería la depreciación por cada hora de trabajo. 8,24, ingeniero. 8,24. La inversión debe ser igual. En este caso, el costo de adquisición menos neumáticos más el valor residual. Sería 310,200 más el valor residual, que es 63,000, multiplicado por la tasa de interés anual, que es en decimales, que sería 12% anuales. 0,12 y eso dividido entre 2 por las horas trabajadas por año. Estamos utilizando una tasa de interés anual del 12%. Y para el seguro vamos a utilizar un valor del 5%. ¿Cuánto sale? $11,196, ingeniero. 11,196. El seguro tiene la misma fórmula, solo que en vez de interés ponemos prima de seguro. Ha de ser multiplicado por 0,05. $4,665. 4,665. Luego tenemos el costo de mantenimiento, es decir, igual a un factor Q mayúscula que hemos dicho tenemos en el texto. Para motoniveladoras de 0,35 a 0,75 sería 0,6. Entonces ha de ser 0,6, que es el factor Q, multiplicado por la depreciación que hemos calculado antes, por 8,24.
¿Cuánto sale? 4.944. 944. La suma, 29,045 tendría que salir, ¿no? ¿Está bien? Vemos que los cargos que se tienen que erogar en el tema de cargos fijos ha de ser igual a 29,045. Ahora nos falta definir cuánto gasta esta máquina en combustible y en lubricantes. Para eso vamos a recurrir a la información del fabricante que ustedes tienen en el texto. También tienen un manual de Caterpillar donde pueden encontrar. Tenemos en el anexo B los consumos de combustible. Combustible para máquinas Caterpillar. Tenemos para el tractor, para mototrailas, excavadoras, tractores de ruedas, palas mecánicas, cargadores frontales, motoniveladoras. Es 16H. Entonces, para 16H, para todas las máquinas tenemos en condiciones de exigencia bajos, medio y alto. Cuando no se esfuerza la máquina, consideramos bajo, y si se esfuerza mucho, sería alto. Entonces vamos a considerar siempre las condiciones promedio, o sea, medio. Para el 16H tiene un consumo de 25 a 32 litros por hora. Estos son datos del fabricante. ¿Cuánto es el promedio? Sería 28,5. ¿Está bien? Entonces, combustible sería 28,5 litros por hora de trabajo. Todos sacamos en cantidades por hora. Los lubricantes. Tenemos otra tabla. Tenemos para tractores, excavadoras, tractores, palas, cargadores, motoniveladores, 16H. Pero aquí está también combustibles. Tenemos consumo horario aproximado de lubricantes en litros, cargadores frontales. Aquí tenemos motoniveladores. El primero, si nos fijamos, es cárter, el segundo es transmisión. En cárter 0,136 y 0,14.
Transmisión 0.14 de litro por hora. Para mandos finales y el sistema hidráulico. Para mandos finales, que son los engranajes de las ruedas, sería 0.121 y hidráulico 0.032. 0.121 y 0.032. En grasa podemos ver también que en las máquinas también viene un consumo de grasa, pero en general como eso depende un poco del hábito del operador, etcétera, y además como las máquinas modernas incluso tienen actualmente sus partes selladas, no tienen sin necesidad de hacer lubricación, solo en algunos elementos. Entonces vamos a considerar, sin que afecte al costo, una cantidad de 0,02 de kilo por cada hora de trabajo. Entonces, si tenemos una máquina usada, va a necesitar más cantidad de grasa y los últimos modelos van a utilizar menos grasa. Entonces, actualmente el costo del diésel es de 3.53. ¿Cuánto es 3.53 entre 6.96, que es la cotización del dólar? 6.96, perdón. Sería 0.51, ¿no? ¿Está Sí, bien? ingeniero. Sí, Entonces vamos a considerar que el combustible vale 0.51 de dólar cada litro. A los lubricantes y también la grasa tiene el mismo precio. De los lubricantes igual hay una variedad. Podemos utilizar lubricantes que producen yacimientos que van a tener un costo menor, o preferimos lubricantes importados que tienen un costo mayor, pero tienen mayor garantía. Si compramos en bidones de 5 litros o compramos en Tuzil. Entonces hay una amplia variedad, pero en general podemos considerar 4 dólares el litro, o sea, 28 bolivianos el costo del lubricante en condiciones promedios. Si compramos de yacimientos y en Tuzil, ese precio ha de ser menor, por ahí se baja incluso a 3 y fracción. Y si son lubricantes extranjeros, puede ser también el precio mayor. Entonces, para los lubricantes en general y para la grasa vamos a utilizar 4, ya 4 dólares por litro. ¿Cuánto va a ser 28.5 por 0.51? 14.535, ingeniero. Está bien. El siguiente, que sería el lubricante de Carter. Tendría que dar esos valores, ¿no? ¿Está bien? Luego necesitamos sacar el costo de los neumáticos. De principio hemos dicho que los 6 neumáticos de la motoniveladora nos va a costar
4.800. Hemos dicho que en promedio se cambia cada año, o sea, cada 2.000 horas. ¿Cuánto ha de ser 4.800 entre 2.000? Sería 2.4, ¿no? Ese sería el costo de reposición para cambiar cada año los neumáticos. ¿Cuánto va a dar la suma? Está bien, 18.731. Entonces quiere decir que los cargos por consumos o el costo de los materiales que se utilizan para que funcione la máquina va a tener un costo por hora de 18.731. Finalmente tenemos el costo de operación, el salario del operador. Actualmente un operador de motonivelador en general podemos considerar que tiene un salario mínimo de $600. Estamos hablando de 4.200 bolivianos. Lógicamente hay empresas que pagan menos, pero también hay algunas empresas que pagan un poco más de acuerdo a la calidad del operador. Entonces, vamos a considerar en general 600. Y eso tenemos que dividir entre las horas efectivamente trabajadas al año, al mes. Hemos dicho, o sea, para ese salario de 600 va a trabajar 179 horas. ¿Cuánto da eso? $3.352. 3.352. ¿Cuánto va a dar la suma de los cargos fijos, los consumos y el salario del operador? Que sería el costo total de operación de la máquina. Sería 29.045 más 18.731 más 3.352. 51,13. 51.13. Pues quiere decir que para que funcione esta máquina, la motoniveladora 16H, vamos a tener un gasto de $51.13 por cada hora de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, este monto es importante. Lógicamente que también con el trabajo que hace la máquina, que va a producir 60, 70 metros cúbicos por hora, lógicamente este gasto se va a compensar ampliamente. Lógicamente se va a generar ganancia. Si tienen preguntas, nada. ¿Todo está claro? Sí, Entonces quedamos ahí y seguimos el día de mañana. Que les vaya bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.